Me llamo Julián. Tengo 28 años. Soy el menor de 3 hermanos. Aparentemente, el fracaso oficial de la familia. No lo digo yo, lo dice mi madre. De hecho, solía decirme, siempre fuiste diferente, con ese tono que pretendía ser amable pero no podía evitar ir cargado de veneno. En nuestra casa, diferente era una forma educada de decir, no eres como nosotros. Y con nosotros se refería claramente a mis hermanos mayores, Camila y Martín, la estrella brillante y el pilar confiable. Camila era todo lo que yo no. Elegante, extrovertida, ambiciosa de una manera que hacía sentir orgullo en los almuerzos familiares. El año pasado logró convertirse en socio de su bufete de abogados. De inmediato, su vida se transformó en un tablero de paíntes sobre bodas con tacones de diseñador. Martín, en cambio, era más reservado, pero eso no le impedía ser el consentido de mamá. Consiguió un trabajo estable en una firma financiera, se casó con una mujer amable y dulce, y antes de cumplir los 30 ya les había dado a mis padres su primer nieto. ¿Y yo? Fui a una escuela de arte. Trabajo como diseñador gráfico independiente. Vivo en un departamento modesto sobre una cafetería, manejo un coche que ya pagué por completo, y llevo una vida que en realidad disfruto. Pero nada de eso tiene valor en mi familia porque no lo hice a su manera. Para ellos, eso no cuenta. La cena de compromiso de Camila se llevó a cabo en un restaurante exclusivo con pisos de mármol, menús con bordes dorados y meseros que no anotaban nada pero nunca se equivocaban. Se suponía que sería algo íntimo, solo familia cercana y unos pocos amigos. Pero conociendo a Camila, más bien parecía un ensayo general del gran día. Todo tenía que ser perfecto para Instagram. La iluminación, el acomodo de los asientos, incluso el color de las bebidas. Recibí la invitación el mismo día que confirmaron con la florista. No es una exageración. El correo literalmente decía, hola, Julián, solo para avisarte, la cena de compromiso es el próximo sábado. Es en Lirio, 7 de la tarde, vístete bien. Eso fue todo. Ni uno se encantaría verte, ni un, ¿puedes venir? Solo una orden seca. Como si alguien estuviera marcando casillas en una lista. Aún así, fui. Planché una camisa de botones, limpié mis botas y hasta me corté el cabello. No lo hice para impresionar a nadie. Solo quería evitar que tuvieran más motivos para criticarme. Estacioné al otro lado de la calle, crucé a pie y le di mi nombre al anfitrión. Alzó una ceja, pero luego me guió por un largo pasillo hasta un comedor privado en la parte trasera. La luz era cálida, la mesa estaba impecable y todos ya estaban sentados. Todos menos yo. Y había un detalle que me sacudió por dentro. Las tarjetas con los nombres. Eran pequeñas cartulinas dobladas con caligrafía dorada, probablemente impresas, no escritas a mano. La de Camila decía futura novia. La de su prometido, Tomás, decía próximo esposo. Mi mamá y mi papá eran madre de la novia y padre orgulloso. Incluso Martín tenía una que decía mejor hermano. Y la que quedaba, la mía, cuando la vi, sentí el estómago caerme al suelo. El fracaso. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, una especie de marcador de posición que alguien olvidó cambiar. Me quedé de pie, mirando fijamente la tarjeta sin decir una palabra. Y entonces lo oí. Risas contenidas. La amiga de Camila, Lucía, se cubrió la boca con su copa de vino tratando de disimular. Tomás soltó una risita entre dientes y miró a Camila con una expresión de aprobación, como si acabara de ganarse otra medalla. Mi madre sonrió, no con vergüenza, con orgullo. Ay, Julián, dijo, es solo una bromita. No seas tan sensible. Martín no se rió. Solo apartó la mirada, de pronto muy concentrado en observar las burbujas de su vaso de agua. Me senté despacio, con el pecho apretado. A partir de ahí, cada palabra que salía de sus bocas me sonaba lejana, como un ruido blanco, ese zumbido sin forma que hace una televisión cuando pierde la señal. Brindaron por el compromiso, discutieron sobre banquetes, colores, locaciones para la boda y destinos para la luna de miel. Pasaban cócteles de camarón y se reían con chistes internos. Nadie volvió a dirigirse a mí por mi nombre. Solo soltaban frases como, alguien está muy callado esta noche o parece que tocamos una fibra sensible. No dije nada, al menos no al principio. Pero a medida que el vino fluía y sus carcajadas aumentaban, algo dentro de mí se quebró. No fue un estallido, más bien un quiebre limpio, como el de una rama seca. Los miré, a todos, a mi familia, y por primera vez en mi vida sentí que los veía con claridad. La fachada impecable, el cariño fingido, los cumplidos disfrazados de puñaladas. Y entendí que no estaba molesto porque hubieran cruzado una línea. Estaba molesto porque yo seguía permitiéndolo. Cuando Camila levantó su copa por tercera vez y dijo, con esa sonrisa afilada que había perfeccionado desde la adolescencia, un brindis por la familia, que te aguanta incluso cuando arruinas tu vida entera intentando ser artista. Me levanté, no grité, no hice un escándalo. Simplemente tomé mi copa, los miré uno por uno, de verdad los miré, y dije con voz firme, por la familia, esa de la que aprendes a prescindir. El silencio fue inmediato. Podías escuchar el leve chasquido de los cubiertos al posarse sobre los platos. Incluso el camarero que iba entrando se detuvo a medio paso. Dejé mi copa con suavidad sobre la mesa y me dirigí hacia la salida. Nadie me siguió, al menos no de inmediato.
Caminando por el estacionamiento, saqué mis llaves. El coche de Tomás, que técnicamente estaba arrendado a mi nombre, porque su historial crediticio no alcanzaba ni para una bicicleta, estaba justo al lado del mío. Yo había sido el cuñado buena onda que los ayudó hace unos meses, pero hay una razón por la que nunca devolví la copia de la llave, y otra por la que jamás quité mi nombre de contrato. Lo abrí, subí sin dudarlo y arranqué el motor. Mientras conducía de regreso a casa, marqué al lugar donde planeaban hacer una visita ese fin de semana. La reserva para el salón de eventos, cancelada. El anticipo de la pastelería para la degustación personalizada del martes, anulado. Uno por uno, fui cancelando cada uno de los arreglos. Con educación, claro, sin levantar la voz, solo explicando que había habido un cambio de planes. Todas las reservaciones estaban a mi nombre, incluso el pequeño viaje romántico a Valle de Guadalupe que habían planeado para celebrar en privado. Todo lo hice desaparecer con un par de llamadas. Cuando por fin llegué a mi departamento, mi teléfono empezó a vibrar como si estuviera poseído. Camila, Tomás, mamá, Martín, una y otra vez. No contesté, porque por primera vez en años sentía que tenía control de mi vida. Y entonces empezaron a llegar los mensajes. Al principio, solo un par. Una llamada perdida de Camila. Un mensaje de texto de mamá que decía: ¿qué estás haciendo? No seas ridículo. Tomás dejó un buzón de voz con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando creía que era el más sensato de la habitación. Julián. Bueno, ya hiciste tu punto. ¿Podemos hablar? No hay necesidad de exagerar, hermano. Pero no respondí. Cuando me senté en el sofá, el aire denso por esa extraña mezcla de adrenalina y paz, mi celular vibraba como un insecto moribundo. 31 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz. Los mensajes de Camila empezaron a cambiar de tono. Primero sonaban confusos, luego se tornaron molestos y, finalmente, mostraban una urgencia casi desesperada. Julián, en serio, ¿dónde está el auto? No puedes estar haciendo esto. No lo harías. Julián, Valle es en 3 días. Llámame, ya. Mi madre volvió a intervenir con otro mensaje. Si estabas molesto, lo tendrías que haber dicho. Esto es cruel e inmaduro. Estás arruinando un momento muy especial. Ese último comentario me hizo reír. No porque tuviera gracia, sino porque era tan típico de ellos. Yo era el que arruinaba el gran momento. No importaba que se hubieran sentado alrededor de una mesa, riéndose mientras me llamaban un fracaso con caligrafía dorada. Abrí el chat familiar. Sí, teníamos uno, y vi que Martín finalmente había dicho algo. Ok, no sé qué está pasando, pero ¿alguien puede explicarme por qué se cancelaron las reservaciones para Valle de Guadalupe? Nadie le contestó, así que envié un único mensaje al grupo. Revisen a nombre de quien están los recibos, y la próxima vez intenten usar algo diferente a insultos disfrazados de humor. Suerte resolviéndolo. Después de eso, me salí del grupo. A la mañana siguiente, me llamó el restaurante. El auto había sido remolcado. Llamé a la agencia de leasing y les informé que el vehículo ya no estaba en posesión segura. Se mostraron sorprendentemente dispuestos a colaborar. Curioso cómo las empresas responden tan rápido cuando se trata de proteger activos. Al mediodía, Tomás me había enviado una cadena de mensajes con furia ardiente. Estás loco. Vas a pagar por esto. Olvídate de volver a ser bienvenido en cualquier evento familiar. ¿Bienvenido? No estaba seguro de haberlo sido alguna vez. Y esa idea me dolió más de lo que quería admitir. Porque la verdad es que siempre quise ser parte de todo. Incluso cuando fingía que no me importaba. Incluso cuando rodaba los ojos y permanecía en silencio. En el fondo siempre había una esperanza patética de que algún día me vieran. De verdad me vieran. Como alguien digno de algo más que una tolerancia condescendiente y chistes a mi costa. Pero esa mañana, mientras tomaba el café frío que había olvidado la noche anterior, me di cuenta de otra cosa. Ya no les correspondía a ellos definirme. El mundo de Camila giraba en torno a las apariencias. Tomás solo se preocupaba por tener el control. Mis padres vivían aferrados a la idea de que el éxito tenía una sola forma, un solo camino, y yo me había desviado de él. Pasé años internalizando esa narrativa, que por no ganar 6 cifras, no usar trajes o no tener casa en las afueras, valía menos, que era un personaje secundario en la sitcom perfecta de su familia. Pero ahora, yo tenía el control remoto. Esa noche, Martín apareció en mi puerta. Escuché el golpe, miré por la mirilla y dudé. Estaba solo. No había mamá. No estaba Camila. Tampoco el prometido altanero. Solo mi hermano, con cara de cansancio y 2 cafés en la mano. Abrí la puerta sin decir nada. Hola, dijo en voz baja. Lo sé. Me tendió uno de los vasos. Lo tomé. Le dije que se estaban pasando. Antes de que te llegaras, incluso. Pero no lo detuviste, respondí, sin reproche. Solo un hecho. Bajó la mirada. No lo hice. Y debería haberlo hecho. Lo siento. Nos sentamos en el balcón, observando cómo las luces de la calle se encendían una por una. Durante un buen rato, ninguno dijo nada. Luego, Martín carraspeó. ¿Sabes? Papá dijo algo sobre ti el año pasado. Fue en Acción de Gracias. Pensó que no podías oírlo.
dijo. Julián no es el tipo de hijo del que uno presume en la oficina, pero probablemente sea el único que aparecería si tuvieras que mover un cadáver. Soltó una risita. Creo que lo dijo como un cumplido. No supe qué hacer con eso, así que solo negué con la cabeza y tomé un sorbo de café. Martín se quedó unos 20 minutos más antes de irse. No me pidió que perdonara a nadie. No trató de justificar lo ocurrido. Solo dijo, llámame si alguna vez quieres hablar. O no, como sea, lo entiendo. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. El silencio sonaba más fuerte que el ruido de antes, pero de una forma buena, como quitarse unos audífonos tras horas de estática. Borré los mensajes de voz, bloqueé a Tomás, silencié a mamá y a Camila. No lo hice por rabia, lo hice por necesidad, por salud mental, pero sabía que se acercaba otra tormenta. Aún no había escuchado lo peor, y cuando la organizadora de la boda me llamó, totalmente confundida porque la mitad de los proveedores se habían retirado, supe que el siguiente caos estaba a punto de comenzar, y yo tenía butaca en primera fila. La llamada llegó 2 días después. Estuve a punto de no contestar. No reconocí el número, y ya me había acostumbrado a dejar que las llamadas desconocidas fueran al buzón. Pero algo, un presentimiento quizás, me dijo que debía atender. ¿Hola? ¿Hablo con Julián Andrade? Sí, le habla Vanessa Colbún, la coordinadora de bodas de Camila. Lamento molestarlo, pero ha habido cierta confusión y esperaba que pudiera ayudarnos a aclararla. No respondí, solo esperé. Bueno, continuó, con un tono ahora más profesional y medido. Varios proveedores nos han informado que las reservas y contratos a su nombre fueron cancelados, incluyendo el viaje a Valle, la cata de pasteles y el servicio de transporte para el cortejo nupcial. Camila insistió en que todo estaba cubierto y que usted solo figuraba como garante de los pagos. Pero mientras más revisamos, su nombre aparece en casi todas las cuentas principales. ¿Correcto? Dije simplemente. Hubo una pausa. Podía oír el sonido de hojas al pasar en segundo plano. ¿Entonces usted hizo las cancelaciones? Sí, otra pausa. Esta vez más larga. Ya veo, dijo finalmente Vanessa, la coordinadora. Supongo que no necesito preguntar por qué. No, respondí. No necesitas. Soltó el aire con resignación. Bueno, gracias por confirmarlo. Agradezco la claridad, aunque sospecho que pronto sabré de Camila. Estoy seguro de que sí. Colgué, y no pasaron ni 5 minutos antes de que estallara la tormenta. Camila llamó, no una vez, varias, insistentemente. No contesté. Luego vinieron los mensajes de voz. Primero con tono ansioso, luego virando rápidamente la furia. Me acusó de sabotaje, de envidia, de arruinar el día más importante de su vida. Me envió capturas de depósitos no pagados, notificaciones de cancelación y finalmente una foto de las tarjetas del lugar del ensayo de cena. Una en particular, el fracasado, con una nota, estás exagerando. Se suponía que era gracioso. Supéralo. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no responder. No porque quisiera discutir, sino porque me di cuenta de que ya no había nada más que decir. Esa tarjeta decía todo. No solo el nombre, sino la risa, la aprobación de todos alrededor de la mesa, el encogimiento de hombros de mamá, el silencio de Martín. Borré el mensaje. Al día siguiente, fui a la oficina de arrendamiento y finalicé formalmente el contrato del auto. Como todavía figuraba como titular principal, el concesionario no tuvo inconvenientes legales para recuperar el vehículo. Por lo visto, Tomás ya había recibido un aviso previo, porque llevaba una semana evitando las llamadas. Salí del lugar, caminé hasta mi coche y me quedé sentado ahí, mirando a través de parabrisas por un largo rato. Era extraño. No sentía satisfacción. No hubo un te lo dije triunfal, solo una claridad sobria, serena. No quería venganza, quería distancia, quería paz, pero Camila no pensaba concedérmela tan fácilmente. Más tarde esa semana, recibí una llamada de mi tía Laura, la hermana de mi papá. Es lo más parecido que tengo a un miembro familiar seguro. Nunca tomó partido, nunca hizo comentarios pasivo-agresivos. Simplemente existía, en silencio, en un rincón del escenario familiar, ofrecían apoyo discreto y enviando postales de Navidad con mensajes cuidadosamente escogidos. Julián, dijo cuando contesté, acabo de colgar con tu mamá. Aquí vamos, pensé. Dice que perdiste la cabeza, que estás tratando de castigar a Camila, que has avergonzado a toda la familia. No dije nada, solo esperé. Pero conozco a tu madre, agregó, y conozco a Camila. Y también sé que si alguien como tú, tranquilo, respetuoso, que ha aguantado mucho más de lo que debería, finalmente explota, es por algo. Eso me tomó por sorpresa. La garganta se me apretó un poco. Ella me pidió que hablara contigo, que intentara hacerte entrar en razón. Dijo que tal vez me escucharías. ¿Y vienes a eso? No, respondió suavemente. Estoy aquí para decirte que te veo, y que estoy orgulloso de ti. Fue la primera vez que alguien en mi familia me decía algo así, y rompió algo dentro de mí. Algo que no sabía que estaba sosteniendo con cinta adhesiva y sonrisas falsas. Me dijo que lamentaba que hubiera tenido que pasar por tanto durante tanto tiempo, que a veces alejarse es lo valiente, que tal vez algún día los demás entenderían, pero que, mientras tanto, debía cuidarme y no sentirme culpable, porque no había hecho nada malo.
Cuando colgamos, me senté en el sofá y miré alrededor de mi departamento. Era pequeño, un poco desordenado, nada lujoso, pero era mío, cada rincón. No se lo debía a nadie. No lo conseguí fingiendo ser alguien más para que otros estuvieran cómodos. Y por primera vez en años, me di cuenta de que me gustaba mi vida, aunque nadie en mi familia pudiera ver su valor. Ese fin de semana, comenzaron a circular las invitaciones de boda. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron más sucias. Porque no solo me dejaron fuera de la lista, se aseguraron de que todos supieran por qué. No esperaba recibir una invitación, y tampoco la quería, pero no estaba preparado para lo que realmente llegó. Porque si me enviaron algo, pero no una invitación. Era una carta, escrita a mano, en un papel grueso color crema con las iniciales doradas EMR en la parte superior, como si fuera un decreto real, sin sobre, solo doblada y arrojada sin ceremonia en mi buzón, como si ni siquiera se hubiera molestado en sellarla bien. Era de mi madre, Julián. Espero que para cuando leas esto, ya te hayas calmado y te hayas dado cuenta del dolor que has causado. Camila está destrozada. Los padres de Tomás han retirado parte de su apoyo económico y varios proveedores ya no nos contestan las llamadas por culpa de tu pequeño berrinche. Intenté defenderte. De verdad lo hice. Pero solo puedo inventar tantas excusas antes de que la gente empiece a preguntarse qué te pasa. Te estoy pidiendo, por última vez, que te disculpes, que enmiendes esto. Ven a la boda, sé amable, sé un hombre, demuéstrale a todos que no eres tan egoísta y mezquino como has parecido. Aún no es demasiado tarde, a menos que tú lo conviertas en algo irreversible. Esta es tu familia, Julián. No la eches por la borda por una broma. Mamá, sin disculpas, sin reflexión. Solo la misma herida, retorcida con culpa y envuelta en derecho. Leí la carta una vez, luego otra vez, más lento. Después, la doblé cuidadosamente. La metí en una carpeta junto con el contrato de departamento y los papeles del auto, mi propio archivo silencioso de límites finalmente establecidos, y me serví un trago. Esa fue la gota que derramó el vaso. No el insulto, no la carta, sino la expectativa de que aparecería, sonreiría y representaría una vez más el papel que habían escrito para mí. No respondí. En lugar de eso, hice planes. Sabía dónde sería la boda. Una finca vinícola, a 2 horas de distancia. De esas que se reservan por el paisaje, no por la compañía. No quería arruinarla. No buscaba hacer una escena. Solo quería cerrar el capítulo a mi manera. La noche antes de la boda, envié un solo mensaje. No al grupo, solo a Camila. Una sola línea. Tenías razón. No voy a asistir. No contestó, pero supe que lo leyó. Y a la mañana siguiente, mientras ellos se entretenían con peinados, maquillaje y mimosas, yo estaba al teléfono. Esta vez, con un abogado, lo que mi familia había olvidado. O, mejor dicho, nunca se molestó en preguntar. Era como se habían pagado todas esas reservas de boda. No fueron favores. No fue por amabilidad. No fue que ayudé. Fue un préstamo. Un acuerdo firmado y documentado entre Camila y yo, redactado por un amigo abogado cuando ella, con su voz fingida y dulzona, todavía me llamaba mi hermanito creativo y me pedía ayuda para financiar su boda soñada. El contrato era simple. Yo cubriría el costo inicial del auto, los depósitos de los proveedores y las reservas del evento. Ella me reembolsaría dentro de los 90 días posteriores a la boda. El incumplimiento activaría una cláusula que exigía el pago inmediato, con intereses, más el reembolso por daños, es decir, cualquier pérdida financiera que yo sufriera por haber puesto mi nombre y mi crédito. Ella lo firmó. Se rió mientras lo hacía. Eres tan dramático, Julián, como si alguna vez te fuera a fallar. Y ahora lo había hecho. El abogado envió la carta de demanda esa misma mañana, por correo certificado. Una copia para ella, otra para Tomás, y otra para mis padres, ya que habían estado involucrados en parte del financiamiento. No esperaba que pagaran, esperaba que reaccionaran, y vaya que lo hicieron. Esa misma tarde, mientras trabajaba en el boceto de un mural para un cliente, mi teléfono volvió a estallar. Esta vez fue papá. ¿Qué es esta tontería legal? Julián, ¿en serio vas a demandar a tu hermana el día de su boda? No respondí. Llamó otra vez, y otra. Después, un mensaje de voz tan largo que se cortó solo. Malagradecido. ¿De verdad crees que esto te hace ver como un hombre? ¿Así es como crees que se gana el respeto? Siempre has tenido complejo de mártir. Ya no escuché más, porque, por primera vez, no me importó. Y entonces entendí algo aún más profundo. Nunca había formado parte de esa familia. Al menos, no de la forma en que ellos querían. No era el hijo brillante. No era la historia de éxito. Era el recurso, el fondo de emergencia, el asiento de relleno para completar la foto familiar. Y ahora que me había ido, realmente ido, estaban en pánico. No porque me extrañaran, sino porque habían perdido a su trabajador gratuito. Pasé el día haciendo lo que realmente amo. Trabajando, dibujando, escuchando música que yo elegí. Cocinando para mí mismo, en silencio, sin críticas, sin sonrisas forzadas. Esa noche, mientras ellos bailaban y posaban para fotos con filtros bajo luces de hada, yo me senté en la escalera de incendios con un vaso de bourbon y vi la ciudad brillar. 2 semanas después, empezó la verdadera caída. Camila y Tomás ignoraron la carta de demanda. Actuaron como si no existiera.
Así que el abogado presentó el siguiente paso, una demanda civil formal. Cuando fueron notificados, mamá volvió a llamar. Esta vez, no para gritar, para suplicar. Julián, por favor, no hagas esto. Es vergonzoso. La gente habla. Esto va a arruinar su reputación. Respiré hondo. Con calma. ¿Pensaron en mi reputación cuando se rieron de esa tarjeta con el fracasado? Silencio. ¿Pensaron en mi vida cuando me pasaron la factura y lo llamaron un favor? Más silencio. No hago eso por despecho, mamá. Lo hago porque ustedes me pasaron por encima durante años. Y porque, por fin, me puse de pie. Clic. El caso se extendió por meses. Camila se hizo la víctima. Tomás hizo amenazas. Su abogado intentó llegar a un arreglo silencioso. Pero el mío fue firme. Teníamos todos los recibos, todos los contratos, todos los mensajes. Y finalmente, cedieron. Pagaron. Cada centavo, más los daños. Con ese dinero, abrí un pequeño estudio en el centro. Un espacio tranquilo, con techos altos y ventanas grandes donde podía pintar, diseñar y respirar. No era lujoso, ni enorme, pero era mío. Lo mejor, nunca volví a saber de ellos. Ni en las fiestas, ni en los cumpleaños, ni cuando Martín y su esposa tuvieron a su segundo hijo, ni cuando papá se jubiló y mamá lo publicó en redes como si fuera una coronación real. Me cortaron, y por primera vez en mi vida, no me dolió, porque, finalmente, me sentía libre. No enojado, no roto, solo libre. Todavía conservo la tarjeta del lugar, el fracasado. La guardo en un cajón del estudio, no por rencor, sino como recordatorio de que a veces irse no es fracasar, es sobrevivir, es respeto propio. Es el primer paso hacia una vida que no necesitas justificarle a nadie, especialmente no a quienes solo te llaman familia cuando les conviene.